5 amigos salieron de casa para ver un partido de baloncesto. Horas después desaparecieron. Su coche apareció abandonado en una carretera de montaña cubierta de nieve. No estaba destrozado. No había señales de violencia. Y no debería haber estado allí. Meses más tarde encontraron 4 cuerpos. El quinto hombre nunca apareció. Casi 50 años después, nadie ha conseguido explicar por qué 5 personas tomaron una ruta que los alejaba de casa y los llevaba directamente hacia la muerte. Y cuanto más se investiga el caso, más preguntas aparecen. Febrero de 1978. California. La historia que vas a escuchar no trata de asesinos en serie. No trata de fenómenos paranormales. Ni de conspiraciones demostradas. Se trata de algo mucho más inquietante. Una serie de decisiones aparentemente normales que terminaron convirtiéndose en uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. 5 amigos salieron a pasar una noche agradable. Y terminaron protagonizando una historia que sigue desconcertando a investigadores, periodistas y familiares casi medio siglo después. Este es el caso de los 5 de Yuba County. Los 5 amigos. Los protagonistas de esta historia eran Jack Madruga, Bill Sterling, Jackie Wett, Ted Weir y Gary Matías. Todos compartían una gran afición por el baloncesto. Eran amigos muy unidos. Tenían rutinas, trabajos, familias y planes para el futuro. Sus familiares los describían como personas responsables y predecibles. Precisamente por eso su desaparición resultó tan extraña. La mañana siguiente debían participar en un torneo deportivo para el que llevaban semanas preparándose. Estaban tan ilusionados que algunos ya habían dejado el uniforme preparado sobre la cama antes de acostarse. Nada indicaba que fueran a desaparecer. Nada indicaba que aquella sería la última noche normal de sus vidas. Pero el 24 de febrero de 1978 ocurrió algo que nadie ha logrado explicar. La última noche. Aquella tarde viajaron hasta la ciudad de Chico para asistir a un partido universitario de baloncesto. Disfrutaron del encuentro. Comentaron las jugadas. Hablaron sobre el torneo que disputarían al día siguiente. Todo parecía completamente normal. Después del partido hicieron una parada en una tienda para comprar refrescos, chocolatinas y aperitivos. Fue una compra rutinaria. Un momento cotidiano. Y también fue el último movimiento confirmado del grupo. Tras abandonar aquella tienda, los 5 desaparecieron. Las horas comenzaron a pasar. Y cuando ninguno regresó a casa, sus familias supieron que algo iba mal. Aquello no era propio de ellos. No tenían motivos para marcharse. No tenían planes secretos. Y tenían compromisos importantes apenas unas horas después. Entonces surgió una pregunta que todavía hoy sigue sin respuesta. Si iban camino de casa, ¿cómo terminaron tan lejos de ella? La búsqueda. Cuando las familias denunciaron la desaparición, las autoridades comenzaron una búsqueda masiva. Se revisaron carreteras, hospitales, bosques, refugios. Cualquier lugar donde pudiera encontrarse una pista. Los días comenzaron a pasar. Y con cada hora que transcurría, la preocupación aumentaba. Aquellos 5 hombres no eran personas que desaparecieran sin avisar. Tenían planes, compromisos, familias esperando noticias. Pero no apareció ningún rastro. Ni llamadas. Ni testigos fiables. Ni señales de que hubieran abandonado voluntariamente sus vidas. A medida que pasaban los días, encontrar respuestas parecía cada vez más difícil. Sin embargo, nadie imaginaba que la primera pista importante se encontraba escondida en las montañas. Y cuando finalmente apareció, generó más preguntas que respuestas. El coche abandonado. 4 días después apareció la primera pista. El coche de Jack Madruga fue encontrado en una carretera de montaña remota. Y desde el primer momento los investigadores comprendieron que algo no encajaba. El vehículo no estaba donde debía estar. Ni siquiera estaba cerca. Se encontraba a más de 100 kilómetros de la ruta lógica hacia sus hogares. Era como si alguien hubiera decidido desviarse voluntariamente hacia una zona aislada en plena noche. Lo más extraño era el estado del coche. No había sufrido un accidente importante. No estaba destrozado. No mostraba señales claras de violencia. Simplemente había sido abandonado. Entonces apareció la pregunta que convertiría el caso en un misterio nacional.
Si el coche podía ofrecer refugio, ¿por qué decidieron abandonarlo? Y aún más importante, ¿qué estaban haciendo allí? El testigo olvidado. Aquella misma noche ocurrió algo que podría ser clave para entender el caso. Un hombre llamado Joseph Schonos también se encontraba en aquella zona montañosa. Su vehículo había quedado atascado. Y mientras esperaba ayuda, aseguró haber visto algo extraño. Según su testimonio, observó luces en la distancia. También afirmó haber visto varias figuras humanas moviéndose cerca de la carretera. Muy cerca del lugar donde más tarde aparecería el coche de los 5 amigos. Incluso mencionó la posible presencia de una mujer acompañada por un bebé. Pero existía un problema. Aquella noche Schonos sufrió un episodio médico grave provocado por el frío y el estrés. Por ese motivo, algunos investigadores dudaron de la exactitud de su relato. ¿Realmente vio a los desaparecidos? ¿O su mente mezcló recuerdos y confusión en medio de una situación extrema? Lo único seguro es que, si su historia era cierta, los 5 seguían vivos horas después de abandonar el coche. Y eso significaba que lo peor todavía estaba por ocurrir. La cabaña. Los meses pasaron. La nieve comenzó a desaparecer. Y con ella llegaron las primeras respuestas. A más de 30 kilómetros del coche, los equipos de búsqueda localizaron una instalación forestal utilizada por trabajadores de la zona. Dentro encontraron algo inesperado. El cuerpo de Ted Weir. Pero aquello era solo el comienzo. Cuando los investigadores analizaron la escena descubrieron algo difícil de comprender. Ted no había muerto inmediatamente después de desaparecer. Todo indicaba que había sobrevivido durante mucho tiempo. Semanas. Quizá incluso meses. Mientras el resto del país pensaba que los 5 hombres habían fallecido poco después de perderse, uno de ellos había seguido luchando por mantenerse con vida. Y cuanto más examinaban la cabaña, más extraño se volvía todo. Ted Weir. Los forenses llegaron a una conclusión sorprendente. Ted había sobrevivido. No durante unos días. Sino durante semanas. Su barba había crecido. Había perdido una enorme cantidad de peso. Y presentaba señales compatibles con una supervivencia prolongada. Pero entonces apareció una contradicción imposible de ignorar. Ted murió de hambre. Y cerca de él existían recursos que podrían haber prolongado todavía más su supervivencia. Había suministros. Había refugio. Había posibilidades. Sin embargo, por algún motivo que nadie ha conseguido explicar, aquellas oportunidades nunca fueron aprovechadas completamente. La pregunta ya no era cómo había llegado hasta allí. La pregunta era qué ocurrió durante aquellas semanas de supervivencia. Y la respuesta resultaría todavía más inquietante. El misterio de la comida. Pero quizá el detalle más desconcertante de toda la investigación se encontraba dentro de aquella cabaña. Los investigadores descubrieron que existían alimentos almacenados. Algunos requerían una preparación mínima. Otros podían consumirse prácticamente de inmediato. También había combustible, mantas y recursos suficientes para prolongar la supervivencia durante bastante tiempo. Sin embargo, gran parte de esos suministros permanecían intactos. Como si nadie hubiera intentado utilizarlos completamente. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que estaba luchando por sobrevivir no aprovechó todos los recursos disponibles? ¿Estaba demasiado debilitado? ¿Desconocía cómo utilizarlos? ¿O había ocurrido algo dentro de aquella cabaña que jamás llegó a descubrirse? Cuanto más se analiza este detalle, más difícil resulta encontrar una explicación lógica. Las sábanas. Cuando los investigadores examinaron el cuerpo de Ted encontraron un detalle desconcertante. Había sido cuidadosamente envuelto en varias sábanas. No parecía algo improvisado. No parecía fruto del azar. Aquello requería tiempo. Y cierta atención. Por un momento surgió una pregunta inquietante. ¿Había estado realmente solo? Porque envolver a una persona debilitada de aquella manera sugiere que alguien se preocupó por él. Alguien estuvo allí. O al menos eso parecía. Pero los investigadores nunca encontraron pruebas definitivas de otra persona en la cabaña. No había respuestas claras. Solo más preguntas. Y todavía quedaba un misterio aún mayor. El último rastro de Guy.
Mientras los equipos de búsqueda recuperaban los restos de los demás miembros del grupo, una ausencia comenzó a llamar la atención. Gary Matías no aparecía. Su cuerpo nunca fue encontrado. Nunca apareció una tumba improvisada. Nunca aparecieron restos identificables. Nada. Era como si hubiera desaparecido por completo. Y aquello resultaba especialmente extraño. Varios indicios sugerían que Gary había llegado a la zona de la cabaña. Pero después de ese punto, el rastro desaparece. Durante décadas han surgido innumerables teorías. Algunos creen que murió en algún lugar remoto de la montaña. Otros piensan que pudo haber sobrevivido más tiempo que el resto. Y también existen quienes creen que hay una parte de la historia que jamás llegó a conocerse. Porque si Gary fue el último superviviente, ¿qué ocurrió durante sus últimos días? Y sobre todo, ¿por qué nunca fue encontrado? Lo que hace aún más desconcertante la desaparición de Gary es que muchos investigadores creen que pudo haber sido el miembro del grupo con mayores posibilidades de sobrevivir. Había servido en el ejército. Conocía mejor que los demás cómo desenvolverse en situaciones difíciles. Y, al menos en teoría, estaba más preparado para afrontar una emergencia. Si realmente llegó hasta la zona de la cabaña, es posible que sobreviviera más tiempo que el resto. Pero si eso ocurrió, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Dónde terminó su viaje? Décadas después, la montaña sigue sin ofrecer una respuesta. Y Gary Matías continúa siendo la pieza perdida de un rompecabezas que nadie ha conseguido completar. Las teorías. Casi 50 años después, el caso de los 5 de Yuba County continúa sin resolverse. A lo largo del tiempo han surgido numerosas teorías para intentar explicar lo ocurrido aquella noche. Algunos investigadores creen que todo comenzó con una simple desorientación. Una mala decisión que, en cuestión de minutos, terminó convirtiéndose en una tragedia. Otros piensan que el grupo siguió a Gary Matías montaña arriba, confiando en que él sabría cómo regresar. También existe la posibilidad de que se cruzaran con otra persona en la carretera. Alguien cuya presencia explicaría por qué abandonaron el coche y caminaron durante kilómetros en plena noche. Sin embargo, nunca apareció una prueba capaz de confirmar ninguna de estas hipótesis. Y ahí es donde reside el verdadero misterio. Porque ninguna teoría consigue responder todas las preguntas. ¿Por qué condujeron más de 100 kilómetros en dirección contraria a sus casas? ¿Qué los llevó a abandonar un coche que todavía podía haberles servido como refugio? ¿Cómo consiguió Ted Weir sobrevivir durante semanas dentro de aquella cabaña? ¿Por qué quedaron alimentos y recursos prácticamente intactos? ¿Quién lo envolvió cuidadosamente con aquellas sábanas? Y, sobre todo, ¿qué ocurrió realmente con Gary Matías? Quizá algún día aparezca una prueba olvidada. Quizá alguien encuentre una respuesta definitiva. O quizá la verdad desapareció aquella noche junto con Gary Matías. Lo único seguro es que 5 amigos salieron de casa para disfrutar de un partido de baloncesto. Nunca imaginaron que ese viaje se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes de la historia de Estados Unidos. Hoy, casi medio siglo después, seguimos haciéndonos las mismas preguntas que se hicieron los investigadores en 1978. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de toda esta historia. Que la verdad podría haberse perdido para siempre entre las montañas de Yuba County.